Eh, Eso, ¿no es cierto? El factor de inflación de la varianza, ¿no es cierto? Lo habíamos visto. Habíamos enfatizado, ¿no es cierto?, que lo que pasaba con la varianza, ¿no es cierto?, en la medida en que nosotros encontramos una correlación muy alta entre dos variables. Ojo, esto está hecho para un modelo de dos variables. Vamos a ver más adelante que el factor de inflación de varianza, ¿no es cierto?, no es solo con la correlación, esto es específico a dos variables. Si nosotros tenemos más de dos variables, ¿no es cierto?, este factor, ¿no es cierto?, se modifica un poquito, ¿ok? Es más bien, ¿no es cierto?, la relación que hay entre una variable y el conjunto de las otras, ¿ok? Es una especie de regresión múltiple que pudiera haber. De hecho, van a salir algunas ideas sobre ese asunto más adelante, ¿ok? Pero esto ya lo habíamos visto. Sí, ahí está el gráfico, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Ahí está lo que estábamos diciendo. A propósito, ¿no es cierto?, decíamos que los resultados, decíamos que se pueden extender fácilmente al modelo con K variables, ¿ok? Ahí está entrando. Fíjate, ¿no es cierto?, que el FIP, ¿no es cierto?, es decir, la varianza beta J, ¿no es cierto?, lo podemos expresar de esta otra manera. R cuadrado, ¿no es cierto?, es la regresión del XJ sobre las regresiones restantes, ¿ok? Noten esto, ¿no es cierto?, que existen K menos una regresores en el modelo de regresión de K variables, ¿ok? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que este factor de inflación puede escribirse, la varianza de beta J puede escribirse, ¿no es cierto?, de esta manera. Este pasa a ser, ¿no es cierto?, entonces nuestro FIB, ¿ok? Este que está acá, ¿no es cierto?, es el coeficiente R cuadrado de la regresión de X, cualquiera, ¿no es cierto?, sobre el resto de las variables, ¿ok? Es decir, recuerden, ¿no es cierto?, que el problema nuestro de colinealidad, ¿no es cierto?, tiene que ver, es más bien, ¿no es cierto?, un problema de cuasi o casi dependencia lineal, ¿no es cierto?, entre una o más variables. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, cuando ustedes vieron dependencia lineal en álgebra lineal, ¿no es cierto?, la cuestión no era que una ecuación, ¿no es cierto?, cuando teníamos n ecuaciones, ¿no es cierto?, no era que una ecuación fuera linealmente dependiente de otra, sino que combinaciones lineales, ¿no es cierto?, podían anular una ecuación concreta, ¿ok? La misma idea se recoge acá, ¿ok? Lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, es que si hay relación entre las variables, ¿no es cierto?, no es fácil determinar, ¿no es cierto?, dónde está el problema, dónde aparece el problema, porque puede ser, ¿no es cierto?, una combinación de variables, es decir, si yo tengo, qué sé yo, un modelo con 4 variables, ¿no es cierto?, por ejemplo, puede haber una combinación lineal, ¿no es cierto?, que entre tres variables, ¿no es cierto?, hagan linealmente dependiente, ¿no es cierto?, a la primera, por ejemplo. O dos de ellas, ¿no es cierto?, hagan dependiente a la tercera. Hay casi infinitas combinaciones, ¿no es cierto?, de dependencia lineal que podrían haber, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, es un número factorial. Si ustedes tienen 4 variables, ¿no es cierto?, entonces ustedes tienen 4 por 3 por 2 por 1, ¿no es cierto?, posibles combinaciones que pudieran entregar un resultado de dependencia lineal, o muy cercano a la dependencia lineal, ¿ok? Eso es uno de los problemas que hace especialmente intratable, ¿no es cierto?, la cuestión de multicolinialidad, que en realidad, ¿no es cierto?, es muy difícil adivinar, ¿no es cierto?, por dónde aparece el problema, cuál es el origen del problema, ¿ok? No basta con mirar las correlaciones entre las variables que uno está utilizando para determinar cuál podría tener una alta correlación, porque podría tratarse de una combinación lineal de las otras variables. Bueno, pero basado en eso mismo, ¿no es cierto?, uno puede construir, ¿no es cierto?, que si hay una regresión de una variable respecto a las demás, ¿ok? Y ese coeficiente R cuadrado, ¿no es cierto?, es el que ocupamos, ¿no es cierto?, en nuestro factor de inflación, ¿ok? Si hay una correlación, si un grupo de variables dentro del modelo, ¿no es cierto?, explica muy bien a una tercera, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, vamos a tener un problema de multicolinialidad de todas maneras. ¿Estamos claros? ¿Vale la pena explicar un poco más con detalle este asunto o qué? ¿O no tiene sentido? ¿O se entendió bien lo que estoy tratando de decir? Con detalle sería mejor, profe. Lo explicamos con un poquito más de detalle. Ok. Vamos a dejar de compartir acá, ¿no es cierto? Y vamos a ir, para variar, ¿no es cierto? Deberíamos abrir el Paint, que ya se me convirtió en mi pizarra favorita. El Paint, ¿no es cierto?
Increíble. Bien, lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto, chanchitos? Es, piénsenlo de la siguiente manera. Supongamos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, qué sé yo, un modelo, ¿no es cierto?, en que yo tengo mi variable y, ¿no es cierto?, que es igual a un... a ver, no sé si vale la pena, ¿no es cierto? Ok, expresémoslo como diferencia respecto a la media. Estas son letras minúsculas. Hagámoslo con letras, ¿o no? No, hagámoslo así, no. Digamos que tengo yo un beta 1, ¿no es cierto?, por un x1, ¿ok? Más un beta 2 por x2. Más, lo vamos a hacer con 4 variables, por ejemplo, ¿no es cierto?, para que ustedes para ilustrar un poco el punto. Más un beta 3 por x3. Aquí nos salimos del caso de 3 variables, ¿no es cierto?, y pasamos a uno de 4. Beta 4 por x4, ¿ok? Más el error y qué sé yo qué. Pensemos, ¿no es cierto?, que ese es el modelo que nosotros tenemos en principio. Nuestro problema, ¿no es cierto?, de colinealidad, hasta que habíamos dicho, ¿no es cierto?, se reducía a la relación muy alta que puede haber entre una y otra variable, entre x1 y x2, porque estábamos trabajando con un modelo de 2 variables solamente, ¿no es cierto? Bueno, cuando tenemos más de 2, ¿no es cierto?, aquí el problema se produce de otra manera, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Y eso es lo que se intentaba explicar. Ustedes cuando, ¿no es cierto?, cuando vieron matrices, ¿no es cierto?, vieron que tenían columna x1, 1, x1, 2, etcétera, 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 x1, k, ¿no es cierto? Y hacia abajo, ¿no es cierto?, aquí que tenían una x2, 1, ¿no es cierto?, una x2, 2, etcétera, 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 ¿no es cierto?, x2k, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y acá teníamos entonces un x1n, un x2n, etcétera, 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 ¿no es cierto? X, k, n. ¿Ok? Eso, ¿ok? La multicolinealidad, ¿no es cierto?, dijimos, ¿no es cierto?, entonces se puede expresar, ¿no es cierto?, como una alta correlación, ¿no es cierto?, ahora, en este caso, no solo entre pares de variables, ¿ok? O sea, si yo tengo un coeficiente de correlación muy alto entre x1 y x2, puede tener problemas, ¿no es cierto?, porque eso significa, ¿no es cierto?, que x1 y x2, ¿no es cierto?, proporcionan más o menos la misma información, y va a ocurrir todo lo que escribimos en la clase anterior. El problema, ¿no es cierto?, es que la dependencia lineal, ¿no es cierto?, es cualquier combinación entre variables, o sea, si yo tengo una alta correlación, ¿no es cierto? Si yo tengo una alta correlación entre x1, ¿no es cierto?, por ejemplo, y esto tiene, que si yo, a ver, ¿cómo podríamos llamarlo, ¿no es cierto?, que esté altamente correlacionado, está altamente correlacionado, ¿no es cierto?, con x3, por ejemplo. Voy a tener el mismo problema. Si está altamente correlacionado con x4, ¿no es cierto?, el mismo problema. Pero podría estar, ¿no es cierto?, correlacionado con una función lineal, ¿no es cierto? X1 podría estar también correlacionado, ¿no es cierto?, altamente correlacionado, ¿no es cierto?, con una función lineal de, digamos, f de x2, x3. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que esta columna, la columna 2 con la columna 3, mediante alguna transformación lineal, ¿no es cierto?, puedo obtener algo muy parecido a la columna 1. Eso significa esto que está acá. Una alta correlación de una función lineal de x2, x3, ¿no es cierto?, me da x1. ¿Ok? O algo muy cercano a x1. Ahí voy a tener el mismo problema de multicolinealidad. ¿Ok? Bueno, seguimos con la misma lógica. También podría ser, ¿no es cierto?, una alta correlación, ¿no es cierto?, con una función lineal, ¿no es cierto?, de, digamos, cualquier otra cosa, ¿no es cierto?, x3, x4. Todos los pares, ¿no es cierto?, de variables que yo pueda tener acá. Eso significa que si yo tomo las columnas de A2, ¿no es cierto?, y logro explicar x1, ¿no es cierto?, voy a tener el mismo problema. El problema está, ¿no es cierto?, que también las puedo tomar de A3. O sea, si yo tengo x1
X1 podría estar altamente correlacionado, ¿no es cierto?, también con, digamos, otra función lineal también, ¿no es cierto?, de X2, X3, X4. O lo que yo estoy, o lo mismo, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, yo puedo tomar combinaciones ahora de a 3 columnas, ¿no es cierto?, y explicar X1. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas combinaciones tengo acá? Bueno, a ver, tomando las de a 1, ¿no es cierto?, tengo 3, ¿no es cierto? O sea, yo puedo tener el mismo problema si tengo una alta correlación de X1 con X2, con X3 o con X4. ¿Ok? Si las tomo de a pares, ¿cuántas voy a tener? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Tengo aquí 1 a 1, digamos, hagamos una lista. 1 a 1, ¿no es cierto? 1 a 1, ¿no es cierto? Voy a tener cuántas posibles combinaciones, ¿no es cierto?, que yo tendría que examinar. Cuántas posibles correlaciones que yo podría examinar. Bueno, va a ser con X2, con X3, con X4, ¿no es cierto? Aquí tengo 3, ¿no es cierto? Con pares, si yo tengo 1 a 2, si yo tomo de a pares todas estas otras variables, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Bueno, es un número combinatorio fácil, ¿no es cierto? En la primera cosa tengo 3, ¿no es cierto? Me van a quedar 2 en el que sigue. 3 por 2, 6. 6 posibles combinaciones. ¿No es así? Y después, ¿no es cierto?, 1 a 3. ¿Cuántas tengo? Tengo una más. ¿No es así? Si ustedes se dan cuenta, con un ejercicio con 4 variables solamente, yo tendría que examinar 10 relaciones completas. Eso es lo que complica un poco, ¿no es cierto?, la cosa. ¿Cuál es una solución que uno puede buscar para esto? Bueno, ¿no es cierto?, si a uno le interesa ver si X1 tiene una correlación con las demás variables, ¿no es cierto?, entonces lo que hace, ¿no es cierto?, es que hace una regresión. Es decir, explica, ¿no es cierto?, X1 como, ¿no es cierto?, igual a, construye este modelo. Dice, mira, X1 va a ser, no sé, llamémosle ahora gamma 1, ¿no es cierto?, X2 más gamma 2 por X3, ya, me quedo corrido los números, no importa, más gamma 4, ¿no es cierto?, gamma 3 por X4. Si yo hago esa regresión, ¿no es cierto?, voy a tener una idea, ¿no es cierto?, de cuál es la correlación que encuentro, ¿no es cierto?, con de X1 con el resto de las variables. Esto tendría que hacerlo para cada una de ellas. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con las medidas remediales que la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Si yo hago esto, ¿no es cierto?, me pueden ocurrir muchas cosas, ¿no es cierto? Así que si la relación, ¿no es cierto?, es de X1 con X2 y con X3, ¿no es cierto?, entonces el coeficiente gamma 4, ¿no es cierto?, gamma 3, ¿no es cierto?, me va a salir no significativo, no hay problema, ¿ok? Con esto, ¿no es cierto?, yo tengo una idea, ¿no es cierto?, de cómo funciona, cómo están relacionadas las variables, ¿no es cierto?, desde el punto de vista estadístico ahora, ¿ok? Y por lo tanto, entonces voy a tener una idea, ¿no es cierto?, de cuán explicativas son por sí mismas cada una de las variables. Si yo encuentro, ¿no es cierto?, supongamos que yo hago este modelo, ¿no es cierto?, me encuentro con que el R cuadrado de esto, ¿no es cierto?, es igual a, qué sé yo, a 0,95. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Bueno, que el 95% de la variabilidad de X1, tú la explicas, ¿no es cierto?, con X2, X3, X4. Significa, ¿no es cierto?, que X1 aporta solamente un 5% de información del modelo completo. ¿Te das cuenta? Significa que aquí tú tienes una correlación muy alta, ¿no es cierto?, con alguna combinación lineal de coeficientes, ¿no es cierto?, para el resto de las variables. Y significa también, ¿no es cierto?, que eventualmente no pierdes mucho, ¿no es cierto?, con eliminar X1, porque la información, ¿no es cierto?, el 95% de la información la contiene X2, X3 y X4. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Atención, ¿no es cierto? Este coeficiente R cuadrado, ¿no es cierto?, es el que entra, ¿no es cierto?, en nuestro factor de inflación de varianza. ¿Ok? Este R cuadrado, la regresión de X1 sobre el resto de las variables, ¿no es cierto?, es lo que aparece ahí. Fenómeno, fantástico, ¿se entendió esta cosa hasta aquí? Sí, profe. Cuidado con esto no es simétrico, ¿ok?
O sea, no basta con hacer x1 como función de las demás variables. ¿Ok? Recuerden, ¿no es cierto?, que aquí hay una orden causal en econometría. La minimización de distancias al cuadrado, ¿no es cierto?, nosotros la hacemos en sentido vertical. ¿Ok? Esto no es un coeficiente de correlación entre x1 y una combinación de las otras variables. ¿Ok? Aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, es una regresión, ¿no es cierto?, por lo tanto, uno tendría que hacer, ¿no es cierto?, esto mismo, ¿no es cierto?, para x2, x1, x3, x4. x3 al otro lado, ¿no es cierto?, x1, x2, x4 al otro lado, ¿ok? Tendría que hacer tantas regresiones, ¿no es cierto?, como variables explicativas tenga, para tener una idea, ¿no es cierto?, de cómo se correlacionan unas con otras. ¿Estamos claritos? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Eso es un tema, eso ya lo hemos dicho en otras oportunidades. No es lo mismo hacer una regresión de I sobre los X, ¿no es cierto?, que hacer una regresión de X, ¿no es cierto?, sobre algunos Y que incluyan los X. No da lo mismo el orden que uno ponga en la variable dependiente respecto de las independientes. Por lo tanto, esta cosa tampoco da lo mismo en el sentido alterno. ¿Ok? ¿Estamos claros en esto, chanchito? Eso es lo que estamos diciendo en este punto. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, estamos explicando también una cuestión que podría estar medio en el aire. Cuidado, la dependencia lineal que se te produce entre variables, ¿no es cierto?, no es entre pares de variables, sino que con combinaciones lineales del resto de las variables. ¿Ok? Pues eso. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿está claro el punto, muchachos? Sí, profe. ¿Por qué me devolvió a donde no estaba? Ya. Bueno, ahí estaba. ¿Ok? Esa es un poco la expresión analítica de lo que estamos diciendo. ¿Ok? Ya está. Bueno, esta es una expresión más o menos evidente, ¿no es cierto?, de lo que estábamos diciendo antes, ¿no es cierto? El phi, ¿no es cierto?, en este caso es el coeficiente R cuadrado, es 1 sobre 1 menos R cuadrado, ¿ok? Bien, y aquí aparece una cuestión que es importante, ¿no es cierto? Dice, mira, el tamaño de la varianza de beta J, ¿no es cierto?, de uno de los betas, depende de 3 factores, ¿ok? De la varianza, que ustedes no la conocen, ¿no es cierto?, eventualmente en el modelo de regresión, ¿no es cierto?, ustedes saben que nosotros estimamos la varianza, ¿no es cierto?, a partir de los datos, usamos una varianza estimada, ¿no es cierto?, que además está controlada por el grado de libertad, etcétera, ¿no es cierto?, del factor de inflación, ¿no es cierto?, pero también depende, ¿no es cierto?, de la sumatoria de los x sub j al cuadrado, como diferencia respecto de la media, ¿ok? Esto ya lo sabíamos, ¿ok? Esto ya lo sabíamos, ¿no es cierto?, pero atención, ¿no es cierto?, esta cosa, ¿no es cierto?, funciona en paralelo, ¿ok? Lo que nos interesa, ¿no es cierto?, lo que a nosotros nos interesaría, ¿no es cierto?, es que este phi, ¿no es cierto?, sea lo más cercano a 1 posible, ¿ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, la verdadera varianza, ¿no es cierto?, deberíamos interpretarlo como esta parte del coeficiente de la varianza de beta j, ¿ok? Bueno, la idea, ¿no es cierto?, entonces está clara, ¿no es cierto?, en la medida en que nosotros tengamos menos correlación, ¿no es cierto?, entre grupos de variables, ¿no es cierto?, la verdadera varianza de beta j, ¿no es cierto?, va a ser más cercana a la realidad, ¿ok? Eso es básicamente lo que nos va a interesar, ¿no es cierto?, porque eso, ¿no es cierto?, nos permite tener mayor precisión respecto, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene el coeficiente beta j. Ya vamos a ver más adelante las consecuencias prácticas de esta cosa. Tolerancia. Ya, tolerancia, ¿no es cierto?, no lo vamos a controlar, ¿no es cierto?, no me interesa, ¿no es cierto?, porque de hecho es otro indicador, ¿no es cierto?, respecto de la correlación, ¿no es cierto?, que no tiene mucha importancia, ¿no es cierto? De hecho, creo que no lo he visto en los últimos 10 años reportado el TOL en ninguna parte. No tiene mucha importancia. ¿Y cuál es el problema, no es cierto? El problema, ¿no es cierto?, que habíamos dicho, ¿no es cierto?, antes ya, era el problema de los intervalos de confianza más amplios, ¿ok? Dijimos, ¿no es cierto?, cuando hay multicolinealidad, ¿no es cierto?, entonces, la varianza de los estimadores aparece exagerada, esa es la palabra exacta, ¿ok? Aparece aumentada artificialmente, ¿no es cierto? Y ese aumento artificial de la varianza, ¿no es cierto?, se produce por la correlación que existe entre las variables, ¿no es cierto?, entre las variables independientes, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?,
la probabilidad de aceptar una hipótesis falsa, ¿no es cierto?, es decir, un error tipo 2, aumenta. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, pasan muchas cosas, ¿no es cierto?, cuando ustedes tienen un intervalo de confianza demasiado grande. Bueno, aquí hay una tablita, ¿no es cierto?, en que les dice, ¿no es cierto?, mira qué es lo que les está pasando, ¿no es cierto?, concretamente, ¿no es cierto? Cuando ustedes construyen los intervalos de confianza para el beta 2, ¿no es cierto?, hacen esto, ¿no es cierto?, beta 2 más el valor t, ¿no es cierto?, multiplicado por este factor. ¿Ok? Acá yo saqué, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, sacamos la expresión para la varianza de beta j. ¿Ok? Esto es la varianza de beta j. ¿Ok? Pero en la medida, ¿no es cierto?, que ustedes van agregando correlación, ¿no es cierto?, va empezando a ocurrir esto. ¿Se dan cuenta? Empieza a aparecer, ¿no es cierto?, un factor multiplicador, ¿no es cierto?, de la varianza, ¿no es cierto?, que hace que los intervalos de confianza sean más amplios, más grandes, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que eventualmente ustedes pueden decir, mira, ¿sabes qué más, no es cierto?, hipótesis nula, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, se rechaza, ¿no es cierto?, la significancia del coeficiente beta 2, ¿ok? Eso nos lleva a las razones T no significativas, ¿ok? El test T, ¿no es cierto?, se ve especialmente afectado, ¿no es cierto?, por una cuestión como esta, ¿ok? Y ahí está, ¿ok? Los errores están estimados aumentan drásticamente, disminuyendo con eso con los valores T. Por consiguiente, en tales casos se aceptará cada vez con mayor facilidad la hipótesis nula de que el verdadero valor poblacional relevante es 0. ¿Ok? De hecho, cualquier hipótesis compuesta, ¿no es cierto?, que ustedes utilicen, cualquier hipótesis respecto a los coeficientes beta, ¿no es cierto?, corre riesgos, ¿ok?, cuando tenemos el problema de multicolinialidad. ¿Ok? El punto es, ¿no es cierto?, tal como lo habíamos visto con los monitos en la clase anterior, ¿no es cierto?, es que un R cuadrado alto, ¿no es cierto?, pero pocas razones T significativas. Eso es el indicador más fuerte, ¿no es cierto?, de que tenemos un problema de multicolinialidad. ¿Okay? Esta combinación de cosas, ¿no es cierto? Yo te puedo tener un R cuadrado muy alto, ¿no es cierto?, que si yo 0,9, 0,95, 0,98, ¿no es cierto?, y pocas variables significativas. Entonces uno no entiende nada, ¿no es cierto? Te das cuenta, o sea, uno se encuentra con un modelo, ¿no es cierto?, que te dice que es bastante bueno, ¿no es cierto?, porque tiene un R cuadrado muy alto, ¿no es cierto?, pero resulta, ¿no es cierto?, que cuando uno mira la significancia de las variables independientes, ¿no es cierto?, se encuentra con que pocas de ellas tienen significancia realmente. ¿Ok? Y ahí se quedó como bajado un burro. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Bueno, a todo esto, ¿no es cierto?, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el test, el R cuadrado, ¿no es cierto?, distribuye como una F, y por tanto, además se van a encontrar con un test alterno, ¿no es cierto?, el test F, ¿no es cierto?, que les dice, oye, el modelo es muy significativo, las variables no son cero, significa eso. ¿Se acuerdan, no es cierto?, lo que significaba, ¿no es cierto?, el test F, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta que ustedes se recordarán, ¿no es cierto?, que lo que hacíamos con el test F, ¿no es cierto?, era testear, ¿no es cierto?, el que la regresión restringida, ¿no es cierto?, a que todas las variables sean cero, ¿no es cierto?, los coeficientes de las variables sean cero, versus los que tenían dados por la regresión. ¿Ok? Si eso, ¿no es cierto?, es significativo, significa que no todos los coeficientes de las variables independientes son nulos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aparece incluso una contradicción acá. ¿Ok? Puede aparecerles una contradicción. Test T, ¿no es cierto?, no significativo, pero test F significativo. ¿Ok? Eso es el principal síntoma, ¿no es cierto?, que nos aparece cuando tenemos un problema de multicolinialidad. ¿Ok? Este es otro problema, ¿no es cierto?, que yo creo que es importante. La sensibilidad, ¿no es cierto?, se le llaman, esto es una cuestión que también se hace mucho en econometría en la actualidad, ¿no es cierto?, desde hace unos 10 años tal vez, se testea siempre la estabilidad de los parámetros. ¿Ok? Los parámetros, ¿no es cierto?, cuando hay multicolinialidad, no son muy estables, son bastante inestables más bien. ¿Ok? Siempre se puede estimar, ¿no es cierto?, los coeficientes de regresión, ¿no es cierto?, pero el problema que se nos produce es que los coeficientes se hacen inestables. Significa que cambian con mucha facilidad. Si tú cambias un dato, ¿no es cierto?, te produce un cambio muy grande, ¿no es cierto?, en los coeficientes beta. Hay un ejemplo aquí. ¿Ok? Aquí tengo, ¿no es cierto?, que si yo los datos hipotéticos, ¿no es cierto?, para una regresión con dos variables independientes. ¿Ok? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, entonces, una regresión hecha para esto. ¿Ok? Aquí tenemos una regresión, ¿no es cierto?, con los coeficientes y sus test T. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá?
De nuevo, ¿no es cierto? No sé si está completo acá, no alcanzo a ver el R cuadrado, pero bueno, aquí, sí, aquí lo tenemos, mira. Aquí tenemos un ejemplo clásico de lo que estábamos diciendo recién. Mira, observa que tengo un R cuadrado bastante alto, 81, 0,81. Pero observa, ¿no es cierto?, lo que me pasa, ¿no es cierto?, con los coeficientes de regresión. Ninguno es significativo al 5%. El X3, ¿no es cierto?, podría ser, pero al 8%, al 8,5%, o sea, nada. Este otro al 18%, nada tampoco. De hecho, ni siquiera el coeficiente de posesión es muy significativo. ¿Ok? Y sin embargo tengo un R cuadrado bastante alto. Este es el caso típico. ¿Ok? Bien. Pero ahora, en memoria, ¿no es cierto?, esos datitos, ¿no es cierto? Observa, ¿no es cierto?, ahora esta otra tabla. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre esta tabla y la anterior? ¿Cómo mostrarla esto, no? Esto era más fácil cuando estábamos en sala de clases. Mira, de a poquito, mira. El primer dato, 2,4. 2,4. El segundo dato, 0,2. El tercer dato, 4,2, 4,0. Fíjate que lo único que hice, ¿no es cierto?, fue cambiar estos dos valores. Ni siquiera los cambié. En realidad los cambié de orden. O sea, este 4 está acompañado con un 12 acá, y en la siguiente tabla está acompañado con un 0. Y este 6, ¿no es cierto?, no está acompañado con un 0 en la siguiente tabla, sino que con el 12. Lo único que hice fue cambiar de posición estos dos números. En vez de ponerlo acá, ¿no es cierto?, lo puse acá y este otro para acá. O sea, ni siquiera cambié un número, lo cambié de orden, nada más. Y mire lo que nos pasa. Mire lo que pasó ahora. Cambió todo. Fíjate que el R cuadrado casi no cambió. Cambió muy poco. Lo que cambió, ¿no es cierto?, fueron los coeficientes y sus varianzas. Este es un problema complejo, ¿no es cierto?, para el caso de multicolonialidad. ¿Por qué les digo esto? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que en muchas ocasiones, cuando uno trabaja en econometría, ¿no es cierto?, se encuentra con datos anómalos, datos raros, ¿ok? Un ejemplo, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, unos compañeros de ustedes hicieron su tesis de grado, ¿no es cierto?, intentando evaluar el proyecto de ampliación, ¿no es cierto?, del terminal internacional, terminal de los taxis colectivos que van para Tacna, ¿ok? Era una pega, ¿no es cierto?, que ellos habían conseguido, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, le habían pedido, ¿no es cierto?, una estimación y ellos lo hicieron como tesis de grado. ¿Hasta qué punto valía la pena ampliar el terminal de buses, ¿no es cierto?, el terminal de colectivos y qué sé yo, ¿no es cierto?, el terminal internacional, ¿no es cierto?, que está ahí donde van los colectivos a Tacna, ¿ok? Para eso, ¿no es cierto?, ellos tenían que hacer una estimación de demanda. ¿Qué es lo que iba a pasar con la demanda? ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, hicieron una regresión. Cómo funcionaba, cómo era, ¿no es cierto?, cuál era lo que uno podría esperar, ¿no es cierto?, que ocurriera con la demanda por servicios del terminal internacional. ¿Ok? Y resultó, ¿no es cierto?, que usaron un montón de variables que estaban súper correlacionadas, ¿no es cierto?, unas con otras. ¿Ok? Tenían un problema grave de multicolonialidad, ¿no es cierto? Y un poco por eso me preguntaron a mí qué diablo estaba pasando. De hecho, ¿no es cierto?, a ellos les salía recomendable, ¿no es cierto?, el terminal, ¿no es cierto?, porque aparecía una trayectoria de uso, ¿no es cierto?, que era creciente en el tiempo. ¿Ok? Les salía, ¿no es cierto?, que sé yo, que había un conjunto de variables, que sé yo, la cantidad de turistas, que sé yo, el tamaño de la población de las ciudades de Arica y Tacna, ¿no es cierto?, que sé yo, variables que tenían que ver con el comercio, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, muchas de esas variables estaban fuertemente correlacionadas, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, le salía un resultado que era positivo, pero con estos problemas de multicolonialidad. ¿Ok? Y resultó, ¿no es cierto, muchachos, que examinando la base de datos, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que había un fin de semana, ¿no es cierto?, que que tenía un nivel de tránsito de personas, ¿no es cierto?, que era muy grande. Ellos tenían datos como para 5 años. ¿Ok? Datos mensuales para cada 5 años. Para 5 años, ¿no es cierto?, anteriores al fenómeno. Bueno, y aparecía, ¿no es cierto?, un mes, ¿no es cierto?, en que si uno miraba los datos con más detalle, se encontraba, ¿no es cierto?, que en realidad
el asunto había sido, ¿no es cierto?, un fin de semana en que prácticamente se había duplicado, ¿no es cierto?, el movimiento de pasajeros entre Arica y Tacna. Lo que había ocurrido en ese caso, ¿no es cierto?, lo estuvimos examinando de nuevo con más detalle, ¿no es cierto?, porque yo les dije, aquí hay un dato anómalo, si ustedes eliminan ese dato anómalo, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no es cierto?, la estimación les cambia de sentido. O sea, lo que encontraban sin ese dato, ¿no es cierto?, era que en realidad no había crecimiento en el uso del terminal internacional, sino que había más bien estabilidad o decrecimiento. ¿Ok? Y por lo tanto no valía la pena ampliar el terminal internacional. Fíjate que la conclusión cambiaba tan drásticamente como eso. Pasaba de la recomendación a ampliar el terminal a no ampliarlo. O sea, no es que creciera menos el uso del terminal, no es que nos cambiaran algunos coeficientes, nada que se parezca, incluso salió una recomendación exactamente opuesta. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, se hizo imprescindible, ¿no es cierto?, revisar qué había pasado con ese dato. Bueno, ese dato, ¿no es cierto?, maldito, era por un partido de fútbol que había habido entre las selecciones chilenas y de Perú, ¿no es cierto?, en Tacna. Y eso produjo muchísimo movimiento a través de la frontera. Un montón de chilenos, ¿no es cierto?, vino hasta Arica, ¿no es cierto?, y cruzó hasta Tacna, ¿no es cierto?, para ver un partido de fútbol. ¿Ok? Y la estimación completa, ¿no es cierto?, cambiaba, ¿no es cierto?, por un dato. ¿Ok? Bueno, como les decía, hoy día, ¿no es cierto?, se ha hecho casi imprescindible, ¿no es cierto?, hacer test de estabilidad, ¿ok? Los test de estabilidad, ¿no es cierto?, se hacen básicamente, ¿no es cierto?, comparando resultados, ¿no es cierto?, de los coeficientes de las variables independientes, ¿no es cierto?, frente a especificaciones distintas del modelo, con más o menos variables, esencialmente, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Es una cuestión más bien de práctica, ¿no es cierto? Eso no es materia de econometría, ¿no es cierto?, sino más bien una buena práctica. Verificar la estabilidad de los parámetros, ¿no es cierto?, porque existen problemas como este, ¿no es cierto?, que pueden producir cambios muy significativos en las variables, ¿no es cierto?, cuando, con muy pocos datos, ¿ok? Yo diría, de hecho, ¿no es cierto?, este es el principal problema, ¿no es cierto?, en ciertos casos, ¿no es cierto?, de la multicolinialidad, ¿ok? Bueno, aquí hay un ejemplo numérico, ¿no es cierto?, no me interesa, no lo vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Como les decía, el día lunes vamos a empezar a hacer clases, ¿no es cierto?, de ayudantía, ¿no es cierto?, en que vamos a trabajar con modelos, ¿no es cierto? Así que hacer un modelo como este ahora no tiene ningún sentido, ¿ok? Eso, ¿ok? Bueno, aquí están, ¿no es cierto?, los intervalos de confianza, etc. Vamos directamente entonces a la detección de la multicolinialidad, ¿ok? ¿Cómo puede conocerse, ¿no es cierto?, la presencia de colinialidad en cualquier situación, ¿ok? Ese es el problema que nosotros tenemos ahora. Lo primero, ¿no es cierto?, es acotar, ¿no es cierto?, lo que ya habíamos dicho en alguna clase anterior. La multicolonialidad, ¿no es cierto?, es un problema de grado, no es un problema de clase, no es que haya o no haya multicolonialidad. Hay algo, mucho o poco, en algunos casos es problema, ¿no es cierto?, en otros casos no. De hecho, la multicolonialidad, ¿no es cierto?, es casi inevitable, como les decía al principio. O sea, si tú usas varias variables explicativas, ¿no es cierto?, varias variables independientes, ¿no es cierto?, muy probablemente haya, aunque sea una correlación espura entre ellas. Van a tener algo de multicolonialidad, pero poquito, ¿ok? Y eso no molesta mucho, ¿ok? Eso es la primera advertencia, ¿ok? No es un problema cualitativo, ¿no es cierto?, sino que es un problema de graduación, ¿ok? Después, atención, la multicolonialidad, ¿no es cierto?, se refiere a una condición de las variables explicativas que son no estocásticas. Y eso significa, ¿no es cierto?, que estamos hablando de un problema de muestra, no un problema de modelo. ¿Ok? Lo comentábamos en clases anteriores. De hecho, ¿no es cierto?, estos problemas de muestra, ¿no es cierto?, se dan con más frecuencia, ¿no es cierto?, en algunos casos que en otros. O sea, multicolonialidad, ¿no es cierto?, es más frecuente en series de tiempo. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Ok? Y en algunos casos específicos, ¿no es cierto?, de problemas de corte transversal. Pero en general, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, ocurre que las variables económicas se mueven juntas. Y eso genera problemas de multicolonialidad con mucha frecuencia. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que hay otro tipo de anomalías, ¿no es cierto?, que son más frecuentes en los cortes transversales, así que la solución no es cambiarse a tipos de modelo tampoco, ¿ok? Pero concretamente, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo es, cuidado con esto, ¿no es cierto?, esto es un problema de muestra, y vamos a ver más adelante que algunas de las soluciones, ¿no es cierto?, consisten precisamente en cambiar la muestra, ¿ok? Pero además, ¿no es cierto?, esto sí tiene una consecuencia final, ¿no es cierto?, no es necesario llevar
llevar a cabo pruebas de multicolonialidad, pero sí medir el grado, ¿ok? No existen, de hecho, pruebas sobre multicolonialidad, ¿ok? Lo que hay, ¿no es cierto?, más bien, es una medición del grado, ¿no es cierto?, y para eso sirve el factor de inflación de varianza, ¿no es cierto?, o el TOL, ¿no es cierto?, o la tolerancia, que sé yo, algunas de esas otras cosas, ¿no es cierto?, que son más bien orientadas, ¿no es cierto?, a medir el grado, ¿no es cierto?, la importancia que puede tener la multicolonialidad en un problema determinado, ¿ok? Y aquí hay algunas reglas prácticas, ¿no es cierto?, que no son muy formales, ¿no es cierto?, pero que sí les dan alguna idea, ¿no es cierto?, de cuándo tienen un problema de alta colinealidad. La primera, ¿no es cierto?, lo que habíamos dicho ya, ¿no es cierto?, un R cuadrado alto, ¿no es cierto?, pero pocas razones T significativas. De hecho, en el ejemplo que estábamos viendo recién, ¿no es cierto?, nos encontrábamos, ¿no es cierto?, con que teníamos un R cuadrado de 0,81 y algo, ¿no es cierto?, pero, ¿no es cierto?, no teníamos ninguna variable, ¿no es cierto?, que fuera significativa al 5%, ninguna. ¿Okay? Y eso es, de hecho, ¿no es cierto?, incluso una contradicción desde el punto de vista estadístico, ¿ok? Porque el TF, ¿no es cierto?, en el caso de un R cuadrado alto, les va a dar un coeficiente significativo. O sea, el TF les va a decir, oiga, no todas las variables son nulas, hay alguna no nula, ¿no es cierto?, y sin embargo, ustedes se pueden encontrar con que los datos, ¿no es cierto?, les digan que ninguna de ellas es significativa, ¿ok? Pero eso es, esa contradicción, ¿no es cierto?, es un síntoma, ¿no es cierto?, claro, de que tienen problemas con la multicolonialidad, ¿ok? Después, una segunda cosa, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, y para eso sirven las matrices de correlación, y qué sé yo, ¿no es cierto?, y otro tipo de instrumentos, ¿no es cierto?, son altas correlaciones entre parejas de regresores. Esto es lo más frecuente, pero no es suficiente, ¿ok? Es posible que nos encontremos, ¿no es cierto?, con correlaciones altas, ¿no es cierto?, entre pares de regresoras. Y si yo tengo, que si 4 variables, es posible que 2 de ellas estén muy fuertemente correlacionadas. ¿Ok? De nuevo, cuando uno trabaja con estimaciones, ¿no es cierto?, es un problema súper frecuente. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto, chanchitos? De hecho, otra tesis de grado de la escuela, ¿no es cierto?, mostró un fenómeno muy feo. Qué sé yo, se estaba estimando consumo de agua, ¿no es cierto?, en una tesis de grado de ustedes, ¿no es cierto?, y para eso utilizó una estimación, ¿no es cierto?, de la superficie cultivada y también una estimación de la demanda por agua basada en la población de la ciudad, ¿ok? No había, ¿no es cierto?, una medición de la superficie cultivada anual, ¿no es cierto?, sino estimaciones hechas por ODEPA a lo largo de periodos largos, ¿no es cierto? ODEPA, ¿saben lo que es eso? Oficina de Planificación Agrícola. Bueno, las estimaciones de ODEPA, ¿no es cierto?, están basadas, ¿no es cierto?, en tasas de crecimiento, ¿ok? O sea, ellos tienen mediciones cada ciertos periodos largos, ¿no es cierto?, y entre medios de ellos estiman tasas de crecimiento, ¿no es cierto?, de la superficie cultivada. Lo mismo ocurre con la población. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? generalmente en las tesis tenemos que usar materias econométricas, ¿cierto? No. No, pero sí sería bueno, ¿no es cierto?, que supieran, o sea, a ver, depende de la materia que tú hagáis la tesis. Si tú quieres hacer una tesis publicable, qué sé yo, que sea un aporte, ¿no es cierto?, qué sé yo, algo, normalmente, ¿no es cierto?, en ciencias económicas y administración, ¿no es cierto?, tú puedes teorizar lo que quieras, ¿no es cierto?, pero una vez que teorizas, tienes que probar, ¿no es cierto?, con cuestiones metodológicas, con estadísticas, ¿no es cierto?, lo que tú estás pensando. Tú eres libre de pensar lo que quieras, ¿no es cierto?, pero la diferencia, ¿no es cierto?, en ciencias entre un tipo ocurrente, ¿no es cierto?, y un charlatán, ¿no es cierto?, y un científico, ¿no es cierto?, es la prueba empírica. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, si tú quieres hacer un trabajo, ¿no es cierto?, que sea publicable, como te digo, que si yo que aspire, ¿no es cierto?, a tener alguna importancia, ¿no es cierto?, tendrías que hacer estadística. ¿Ok? ¿Ok? Porque las especulaciones no sirven de mucho. Pero hay muchas áreas de la administración de empresas, ¿no es cierto?, que no requieren estadísticas. ¿Ok? Hay muchísimas áreas que no requieren ese tipo de cosas. Auditoría, qué sé yo, control estratégico, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas, ¿no es cierto?, que no requieren estadísticas. Tiene un problema serio, ¿no es cierto?
En fin. Ya lo siento, muchachos. Estamos con algunos problemas de un poquito sobrevendido. Sí. Lo que te decía, ¿no es cierto? No es necesariamente así, ¿no es cierto? Como te digo, de hecho, no todo, las estadísticas, ¿no es cierto?, no son del mismo tipo. O sea, que si yo ayer mismo, ¿no es cierto?, ayer estuvimos viendo me tocó informarte una tesis sobre calidad de vida, no sé qué patilla, ¿no es cierto? Bueno, y ahí aparece eso sí, una recomendación. Es altamente recomendable de que sepan de lo que están hablando cuando van a defender una tesis. Como les digo, en esta semana, ¿no es cierto?, revisamos una tesis de grado, ¿no es cierto?, de unos compañeros de ustedes, ¿no es cierto?, en que habían hecho una evaluación, ¿no es cierto?, de los índices de calidad de vida, ¿no es cierto?, basado en estadísticas descriptivas con el EIMOS, el multifactorial, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pregunta, les pregunté, oiga, los resultados que ustedes obtienen, ¿no es cierto?, ¿son representativos de la opinión general de la población? Porque ustedes están recomendando política, les pregunté yo. En eso terminaba la tesis de ellos, ¿no es cierto? Ellos recomendaban tener a la vista ese tipo de resultados, ¿no es cierto?, en el momento de formular políticas de desarrollo urbano para la ciudad. Yo les pregunté eso. ¿Es representativo de la opinión pública el resultado que ustedes obtienen? ¿Qué dirían ustedes? Ustedes ya pasaron el curso de estadística descriptiva, ¿no es cierto? Y ahí trabajaron con EIMOS, con análisis factorial, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Chanchitos? Pregunta al vuelo. ¿El resultado de un análisis factorial es representativo de la opinión pública? Creo que todavía no lo pasamos eso. Para hacer este curso tienen que haber pasado por eso. Análisis de conglomerado, variable latente, ese tipo de cosas las vieron, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Vieron el EIMOS con SPSS? ¿Sí? O el AMOS, que le llaman los muchachos ayer. Chanchitos, la respuesta es no. La estadística, ¿no es cierto?, descriptiva, es descriptiva de una muestra, de lo que hay en la muestra. No es representativa de un universo cualquiera. Vale la pena saber de lo que se está hablando, ¿no es cierto?, cuando se hace una tesis estadística. Eso sí que sí. Si tú haces una cosa con estadística descriptiva, ¿no es cierto?, análisis factorial, que sé yo, análisis de conglomerados, cachimba que se hace con estadística descriptiva, lo que están haciendo es descripción de la muestra, nada más. Que no tiene más representación, ¿no es cierto?, que lo que está contenido en la muestra, nada más. ¿Ok? Eso, ya. ¿Sí? ¿Te quedó más clara la respuesta o no? Sí, profe, muchas gracias. O sea, que si yo, hay tesis, ¿no es cierto?, que se echan en la escuela, ¿no es cierto?, que son planificaciones estratégicas, por ejemplo, que son modelos de negocios, que son evaluaciones de proyectos, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que estadística, ¿no es cierto?, tienen muy poco o nada, prácticamente nada, ¿ok? Así que, bueno, hay mucha tesis, ¿no es cierto?, en la escuela en los últimos años se ha dado mucha tesis, ¿no es cierto?, con estas estadísticas descriptivas, analizando encuestas y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que son estadísticas descriptivas y nada más. Describen, qué sé yo, calidad del ambiente de trabajo, qué sé yo, calidad de vida, percepciones, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que son hechas en base, ¿no es cierto?, a estadística descriptiva, que no tienen nada que ver con esto, ¿ok? Cuidado con eso, ¿no es cierto?, como les digo, me he topado con muchos casos, ¿no es cierto?, en que los estudiantes hacen una tesis, ¿no es cierto?, ni siquiera saben muy bien qué es lo que están haciendo, ¿ok? Simplemente manejan un paquete computacional, y eso... Bueno, volvamos al tema. Dijimos, ¿no es cierto?, si ustedes tienen más de dos variables, de dos regresoras, ¿no es cierto?, que si más de dos variables independientes, 3, 4, la que sea, ¿no es cierto?, una pista, ¿no es cierto?, puede dar por este lado, ¿ok? O sea, cuando ustedes se encuentran, ¿no es cierto?, con correlaciones altas entre variables, ¿no es cierto?, superiores a 50, a 0,5,
¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, el factor de inflación de varianza, ¿no es cierto?, con correlaciones superiores a 0,5, ya era un numerito bastante grande, ¿no es así? Ahí, ¿no es cierto?, ya hay atención, van a tener un problema importante de multicolinealidad, ¿ok? No es suficiente, ¿ok? Las correlaciones parciales, ¿ok? Cuando tienen más de 2 ecuaciones, ¿no es cierto?, que si yo, pasan cosas como esas, ¿ok? Y aquí está, ¿no es cierto?, un poco lo que habíamos hecho recién, lo que habíamos explicado en la pizarra, las regresiones auxiliares, ¿ok? Una forma de encontrar cuál variable X es la que está produciendo problema, porque puede ocurrir, ¿no es cierto?, que ustedes no tengan correlaciones parciales, ¿no es cierto?, significativas entre pares de variables, 1 a 1. ¿Se acuerdan lo que estábamos explicando recién? Bueno, lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, son regresiones auxiliares de este tipo, ¿ok? Es hacer la regresión de cada X sub J sobre las variables restantes X, y calcular el R cuadrado correspondiente. A esto se le llama regresión auxiliar. Auxiliar a la regresión principal, ¿ok? Por supuesto, los R cuadrados, los F, ¿no es cierto?, que van a salir de ahí van a ser un poco distintos, ¿no es cierto? No les interesan los F, lo que les interesan son los R cuadrados, ¿ok? Lo que les interesa en ese caso es el R cuadrado y ver cuál variable, ¿no es cierto?, independiente, ¿no es cierto?, está linealmente dependiendo de las otras, ¿ok? Y reitero, cuidado, las reacciones auxiliares no es hacer una sobre las demás, es cada una sobre todas las demás, ¿ok? O sea, si ustedes tienen 4 variables, ¿no es cierto?, tienen que hacer 4 regresiones auxiliares. Si ustedes tienen 6, tienen que hacer 6 regresiones auxiliares, por el problema de dependencia, ¿ok? Porque la regresión no tiene el mismo sentido, ¿no es cierto?, en un orden o en otro, ¿ok? Bueno, esto les va a dar, ¿no es cierto?, una pista también de cuáles variables están sobrando, digamos, en un análisis de regresión. ¿Ok? O cuál podrían eliminar eventualmente, que es una de las soluciones típicas para este asunto. Valor propio. El índice de valor propio, ¿no es cierto?, tampoco lo he visto hace no sé cuánto rato, ¿no es cierto?, en econometría, ¿no es cierto?, esto no es muy usual. No es muy usual, no tiene mucha importancia, no lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, pero interesa que quede claro. Este método, ¿no es cierto?, este método, el A y el D, son los dos más importantes. Son los dos que hay que mirar con detalle, ¿no es cierto?, cuando ustedes hacen un análisis de regresión. ¿Ok? Finalmente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacemos con multicolonialidad? ¿Ok? ¿Qué diablos se hace, ¿no es cierto?, si encuentro un problema de multicolonialidad? ¿Ok? Y aquí hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿no es cierto?, hay dos elecciones, ¿no es cierto? O sea, una, hacer nada, ¿no es cierto? Ya dijimos, ¿no es cierto?, que si yo estoy en un problema de datos, ¿no es cierto?, que si yo, y en realidad los coeficientes beta, ¿no es cierto?, siguen siendo MELI, mejores estimadores linealmente insesgados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, por ejemplo, la capacidad predictiva de un modelo con alta colinealidad, ¿no es cierto?, no se ve mayormente alterada. En realidad, no tenemos muchas razones para suponer de que nosotros vamos a tener problemas de proyección con un modelo con alta colinealidad, ¿ok? El problema se presenta, ¿no es cierto?, cuando trabajamos con relativamente pocos datos, ¿no es cierto?, porque ahí el problema de estabilidad de parámetros puede ser crítico, ¿ok? Ahí sí, ¿no es cierto?, un pequeño cambio de información puede producir cambios muy significativos, ¿no es cierto?, en la importancia relativa que tengan los coeficientes de las variables independientes, ¿ok? Y también, ¿no es cierto?, cuando sí nos interesa, ¿no es cierto?, saber la importancia relativa que tiene cada una de las variables independientes. Podemos comentar, a ver, expliquémoslo de la siguiente manera. Supongan ustedes, ¿no es cierto?, que ustedes son, a ver, el típico ejemplo que me acuerdo de haberlo visto en un trabajo, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, que era, ¿no es cierto?, un problema de valoración de propiedades, ¿ok? O sea, supongo que ustedes son corredores de propiedades, ¿no es cierto?, o quieren vender propiedades, o lo que sea, ¿no es cierto?, ustedes quieren estimar, ¿no es cierto?, cuánto vale una propiedad. ¿De qué depende el valor de una propiedad? ¿De qué depende el valor de una propiedad? Bueno,
habitualmente, ¿no es cierto?, si ustedes le preguntan a un corredor, ¿no es cierto?, el corredor les va a decir, mira, el precio de una propiedad depende, bueno, obviamente de la superficie del terreno, ¿no es cierto?, lo que vale es el terreno, típicamente les va a decir el corredor. También va a depender, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de la superficie construida, ¿no es cierto?, de la calidad de la construcción, ¿no es cierto?, de la antigüedad de la construcción. Va a depender del vecindario, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de la calidad de las calles, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué sé yo, de qué tan flight sea el barrio o no, del acceso a servicios públicos, ¿no es cierto?, si tiene cerca un supermercado, ¿no es cierto?, qué sé yo, si tiene cerca un hospital, ¿no es cierto?, qué sé yo. Va a depender del acceso de servicios como locomoción colectiva, ¿no es cierto?, ese tipo de variables. ¿Ok? Fenómeno. El problema que tiene ese análisis, ¿no es cierto?, es que casi todas esas variables se presentan siempre juntas. O sea, los terrenos grandes, con buena calidad de construcción, con acceso a servicios, ¿no es cierto?, con buenos entornos de barrio, y qué sé yo, ¿no es cierto?, casi todos están juntos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, las variables les van a salir súper multicoloniales, ¿no es cierto? Y a lo mejor ustedes van a tener un muy buen modelo predictivo del precio de una vivienda, ¿no es cierto?, pero no van a saber por qué es ese buen precio. Porque todas las variables independientes, ¿no es cierto?, van a tener coeficientes, ¿no es cierto?, que ustedes no saben si son cero o no. Porque la inflación está, porque la varianza de los estimadores está inflada, ¿ok? Supongan ustedes, ¿no es cierto?, que ustedes son corredores de propiedades, por ejemplo, que si aparece un señor con cara de narco para pedirles que le venda la casa. Ubica las casas narcos, ¿no es cierto? Todos las conocemos aquí en Arica. Una casa, ¿no es cierto?, con muy buenas terminaciones, con una casa muy grande, ampliada, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, pero metido en un barrio más o menos nomás. ¿Cuánto vale una casa narco? Bueno, no sabemos, ¿no es cierto?, porque hay un montón de variables, ¿no es cierto?, que nosotros las hemos estimado, ¿no es cierto?, y que son colineales con otras. Entonces, una casa de buenas terminaciones, amplia, que si yo quiero, ¿no es cierto?, pero metido en un mal barrio, ¿no es cierto?, no tenemos cómo saber cuánto vale. O al revés, ¿no es cierto?, que si yo, el otro caso típico que se les presenta a los corredores. Mire, fíjese que se murió mi abuelo, ¿no es cierto?, y la casa de él es una casa grande, bonita, que sigue en un muy buen barrio, ¿no es cierto?, que si yo quiero, pero está súper mal mantenida. O sea, una casa antigua, ¿no es cierto?, que tiene, no sé, que hace 20 años que no se le echa una mano de pintura. ¿Cuánto vale una casa buena, en un buen barrio, pero mal mantenida? Si se dan cuenta, ¿no es cierto?, en ese tipo de problemas aparece la necesidad, ¿no es cierto?, de determinar con precisión, ¿no es cierto?, cuál es la importancia que tiene cada variable independiente, ¿no es cierto?, en la variable dependiente. ¿Ok? Y esos casos, ¿no es cierto?, ahí sí tienen que tratar de corregir la multicolonialidad, ¿no es cierto?, para saber cuánto influye, ¿no es cierto?, finalmente, ¿no es cierto?, una variable que va en el sentido contrario en algunos casos. Hay como mucho ruido ambiente. ¿Ustedes escuchan ruido acá en la transmisión? Un poco. Sí, profe. Es que hay unas máquinas que están funcionando por aquí cerca, ¿no es cierto?, que hasta a mí me joroban. Bueno, ok, eso. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Está clara la idea, ¿no es cierto? O sea, en algunos casos, ¿no es cierto?, podemos darnos el lujo de ignorar el problema, en otros casos no es tan claro que podamos ignorarlo, ¿no es cierto?, especialmente porque es importante la significancia de los parámetros, ¿ok? Ya, y ahí está. Si hemos decidido tratar de corregir la multicolonialidad, ¿no es cierto?, hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas, ¿no es cierto?, es información a priori, ¿ok? La información a priori, ¿no es cierto?, supone, ¿no es cierto?, si se quiere, en algunos textos le llaman calibración a los modelos, ¿no es cierto?, que significa utilizar en la práctica, ¿no es cierto?, datos obtenidos de otros lados, ¿ok? O sea, por ejemplo, qué sé yo, ustedes se pueden encontrar, ¿no es cierto?, que si usted hace una regresión, ¿no es cierto?, de una con Douglas, por decirte algo, ¿no es cierto?, podríamos decir, mira, los datos de trabajo y capital, ¿no es cierto?, aparecen, ¿no es cierto?, qué sé yo, aparecen colineales. ¿Ok? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, nos va a interesar los coeficientes alfa y beta en ese caso, ¿no es así? Pero quizás esta parte podamos verla con bonito. Ya. A ver,
porque un poco estamos explicando cómo se usa la información a priori. Mira, vamos a dejar de compartir por un minuto esto, ¿no es cierto? Y vamos a pasar a compartir pantalla con el Paint de nuevo. Ya está. ¿Qué es lo que les está ocurriendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mira, estamos diciendo, mira, el producto, ¿no es cierto? Es igual ¿es necesario que escriba la Cobb Douglas? Bueno, a ver, ustedes saben, ¿no es cierto?, que la cosa era del tipo, ¿no es cierto?, capital elevado a alfa, trabajo, ¿no es cierto?, elevado a un beta, pongámoslo así. Si ustedes quieren estimar esta regresión, ¿no es cierto?, van a tener que trabajar sobre el logaritmo, ¿no es cierto?, y decir, mira, el ln de q, ¿no es cierto?, va a ser igual a un ln de alfa, de A, ¿no es cierto?, más alfa, digamos, ln de K. Más beta, ln de L, más su error. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con esto, no es cierto? O sea, podría ocurrir, ¿no es cierto?, que L y K, ¿no es cierto?, estén altamente correlacionados, ¿no es cierto?, y por lo tanto esta cosa tenga problemas de multicolonialidad, y por supuesto que les interesa obtener los coeficientes alfa y beta. ¿No es así? Más allá que se puede calcular el alfa o el beta, da más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Pero aquí hay varias maneras, ¿no es cierto?, de trabajar con este asunto, ¿no es cierto? O sea, uno puede decir, mira, ok, ¿no es cierto?, fenómeno. Entonces lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, es que esta expresión que está acá, ¿no es cierto?, puedo transformarla en otra cosa. Puedo decir, mira, Q, ¿no es cierto? O sea, yo puedo agarrar esa cosa, ¿no es cierto?, y dividirla, por ejemplo, por L. ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar Q partido por L, ¿no es cierto?, va a ser igual a eso mismo que está ahí arriba, ¿no es cierto?, a K, digamos, elevado a alfa, L elevado a beta, partido por L. ¿No es así? Bueno, que es lo mismo, ¿no es cierto? Eso es igual a K elevado a alfa, L elevado a beta menos 1. ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Es la misma historia. Bueno, si ustedes parten de la base, ¿no es cierto?, de que esto es si ustedes saben, ¿no es cierto?, que otras estimaciones han encontrado que tiene rendimientos constantes, que si yo qué, ¿no es cierto?, entonces saben que alfa más beta es igual a 1. Aquí están usando información a priori. Aquí entra la información a priori. ¿Ok? Ajá, o sea, eso significa, ¿no es cierto?, que esto que está acá, ¿no es cierto?, es lo mismo que, o sea, eso implica que alfa, beta menos 1 es igual a menos alfa. ¿No es así? ¿Sí? Claro, o sea, yo despejo, ¿no es cierto?, aquí el alfa, ¿no es cierto?, y me queda 1 menos beta, ¿no es cierto?, le cambio el signo, ¿no es cierto?, y entonces beta menos 1 es igual a menos alfa. O sea, esta expresión que está acá arriba, ¿no es cierto?, es igual a acá elevado a alfa, L elevado a menos alfa. O lo que es lo mismo, el producto por persona, Q partido por L, el producto per cápita, ¿no es cierto?, Q partido por L, ¿no es cierto?, llamémosle Q minúscula, ¿no es cierto?, va a ser igual entonces a acá partido por L, elevado a alfa. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, vamos a decir el producto por persona, ¿no es cierto?, es igual a veces el capital por persona, llamémosle K, elevado a alfa. Chan. Logaritmo. Y entonces eso implica, ¿no es cierto?, entonces que el n del
el LN del producto por persona, ¿no es cierto?, es igual al LN de A, que es una constante, ¿no es cierto?, más alfa, el LN de K, del capital por persona. Te queda una regresión lineal simple, que es lo mismo que está acá arriba, ¿no es cierto?, pero con el supuesto, ¿no es cierto?, o con la información previa de que existe esto, los rendimientos constantes en la escala. Resuelto el problema. Estimar el parámetro alfa, ¿no es cierto?, es tan sencillo, es súper sencillo en este caso, porque ustedes tienen una regresión, ¿no es cierto?, con una sola variable, de hecho. ¿Se dan cuenta? ¿Quedó clara esta idea? Esta idea, ¿no es cierto?, uno la puede aplicar en un montón de otras cosas, ¿no es cierto? De hecho, yo mismo he escrito papers, ¿no es cierto?, basados en ideas como esta, ¿no es cierto?, en que nosotros hacemos un metaanálisis, ¿no es cierto?, de otros resultados que se han obtenido en otros lados, ¿no es cierto?, y se obtiene una cosa como esta, ¿ok? Es súper sencillo, ¿no es cierto?, y permite evitar el problema de multicolonialidad, ¿ok? ¿Está claro, chanchitos? Información previa, ¿no es cierto?, es... Ups, me equivoqué, no lo estoy compartiendo esto. Información previa, ¿no es cierto?, significa usar información previa, chanchitos, ¿ok? ¿Ok? Usar más bien sus consecuencias matemáticas, ¿ok? Eso permite, ¿no es cierto?, simplificar los problemas. Bueno, lo que les comentaba antes, ¿no es cierto?, las combinaciones de información de corte transversal y series de tiempo. Esto es lo que se conoce como mix de datos, ¿no es cierto? Esto ha sido, ¿no es cierto?, de hecho los modelos Tobit, de hecho por su nombre, ¿no es cierto?, James Tobit, ¿no es cierto?, es el primer autor que empieza a trabajar con este tipo de mezclas de datos, ¿no es cierto?, y esto es lo que se conoce hoy día como los modelos Tobit. Sí, estos son los datos de panel, ¿no es cierto?, que les dan otro nombre también, ¿no es cierto?, las mezclas de datos son básicamente modelos de panel. Esto ha ocupado mucho tiempo en los últimos años. Es una técnica que todavía, que requiere un poquito más de avance, ¿no es cierto? Yo les diría, si quieren, también esto podría ser un tema adicional. No creo que alcancemos a ver temas adicionales en esta versión del curso, ¿no es cierto?, pero no es el momento para ver mezclas de datos. O sea, mix de datos, ¿no es cierto?, requiere ciertas técnicas un poquito más complicaditas, ¿no es cierto?, que no las vamos a ver por ahora, a menos que ustedes quieran verlo al final del curso. Después, la eliminación de unas variables y el sesgo de especificación, ¿ok? O sea, en realidad, la técnica aquí es simplemente eliminar alguna de las variables. O sea, lo que habíamos dicho antes, si resulta, ¿no es cierto?, que una variable, ¿no es cierto?, es dependiente linealmente de otra u otras, ¿no es cierto?, significa que la información que está proporcionando esa variable no es muy relevante. Simplemente podemos omitir la variable, ¿no es cierto?, que es colineal, ¿ok? La omitimos, cara de palo. El problema que tiene eso, ¿no es cierto?, es que podemos introducir ciertos sesgos de especificación. Puede que la información que se pierda no sea mucha, pero puede introducir un sesgo. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el problema con los modelos econométricos, ¿no es cierto?, es que uno tiene que tener un buen modelo, ¿no es cierto?, si quiere obtener resultados decentes. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Puede que la información, ¿no es cierto?, que se pierda en ese caso, ¿no es cierto?, sea información, ¿no es cierto?, que sea relevante, ¿no es cierto?, en ciertas situaciones. Y por lo tanto, tener un modelo cojo, en algún sentido. ¿Ok? No sé, qué sé yo, puede ocurrir, no sé, qué sé yo, que en una estimación de demanda, por ejemplo, qué sé yo, usted encuentra una altísima correlación entre el precio de la carne de cerdo y la carne de pollo y la carne de vacuno. ¿Ok? Y deciden ustedes eliminar uno de esos. Pero tienen que estar los tres. Si eliminan uno, ¿no es cierto?, puede que el modelo, ¿no es cierto?, les entregue un resultado distorsionado. Pueden cambiar el problema con otro. ¿Ok? En la práctica, lo que puede estar ocurriendo aquí, ¿no es cierto?, es que ustedes estén produciendo, ¿no es cierto?, un problema de autocorrelación para evitar un problema de multicolonialidad. Vamos a ver más adelante qué es lo que es autocorrelación. Por ahora, cuidado, ¿no es cierto?, esto es, si bien es una técnica posible, ¿no es cierto?, hay que tener cuidado con la introducción, ¿no es cierto?, de un sesgo, ¿no es cierto?, cuando uno elimina alguna de las variables que uno estima que por conveniencia que no vale la pena incorporarla, ¿no es cierto?, porque no nos proporciona mucha información. ¿Ok?
Y después la transformación de variables. Esto es súper útil, ¿no es cierto? Como les decía antes, ¿no es cierto? Este es un problema muy de series de tiempo, ¿ok? En las series de tiempo suele ocurrir, ¿no es cierto?, que los coeficientes, las variables están correlacionadas. Pero a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, también uno puede hacer ciertas transformaciones en las cuales la multicollinealidad puede desaparecer, ¿ok? Y algunas de esas variables, ¿no es cierto?, que son muy interesantes, ¿no es cierto?, y que proporcionan resultados muy buenos, ¿no es cierto?, es transformar, ¿no es cierto?, variables, ¿no es cierto?, y que se usa muchísimo, ¿no es cierto?, en la econometría, y que la vamos a explicar ahora, ¿no es cierto?, no sé si vale la pena tratar de explicarlo ahora en realidad, chanchitos, pero les tinca que lo dejemos esto como una explicación un poquito más compleja para la próxima clase. En realidad estamos como en la hora, ¿no es cierto?, y no creo que tenga mucho sentido tratar de explicarlo ahora a matacaballo. Mira, aquí lo que vamos a hacer es recomendar, ¿no es cierto?, la transformación en primeras diferencias, ¿ok? Y esta técnica, ¿no es cierto?, mira, es tremendamente exitosa y no se usa solo para el problema de multicollinealidad, se utiliza para muchísimos otros problemas. De hecho, yo lo utilizaba para modelos mucho más complejos, en corte transversal y cosas de ese estilo. Pero, como se llama, pero creo que vale la pena darse la molestia de usar un ratito de la clase, ¿no es cierto?, para ¿cómo se llama?, para explicarla bien de lo que estamos hablando acá. ¿Ya? Entonces, fin de la clase por hoy, ¿no es cierto?, porque ya estamos en la hora, ¿no es cierto? Pero no me gusta eso de dejar sin preguntas las clases. Dejamos de